Imagina esto. Llega un paciente con diabetes a tu consulta, no refiere dolor, no refiere ninguna molestia importante, pero cuando le revisas los pies descubres que hay una úlcera que él ni siquiera había notado. ¿Cómo es posible perder la sensibilidad al punto de no llegar a sentir una herida? La respuesta está en una complicación silenciosa de la diabetes, la neuropatía diabética. En este video discutiremos qué es la neuropatía diabética, por qué ocurre, o sea, su fisiopatología, cómo se clasifica, cómo se realiza un diagnóstico adecuado y qué podemos hacer para tratarla y prevenirla. Para eso es importante que nosotros definamos esta entidad. La neuropatía diabética se considera una de las complicaciones más frecuentes y más importantes de la diabetes y también una de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque no solamente puede llegar a causar dolor en el paciente, sino lo peor, llegar a quitar ese dolor. El dolor se considera un mecanismo protector. Entonces, cuando este dolor desaparece, el cuerpo deja de avisar que algo está mal. Por eso se considera que es la principal causa, el principal factor de riesgo para el desarrollo de úlceras en pacientes con diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Esta se define como un conjunto de signos o síntomas de que hay una disfunción en nuestro sistema nervioso periférico, o sea, el encargado de transmitir información desde el cuerpo hacia el cerebro y viceversa, desde el cerebro hacia el cuerpo a través de una respuesta motora. Además, este también es el encargado de ciertas funciones autonómicas como la regulación del ritmo cardíaco, la regulación de la digestión. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Todo empieza con algo que parece simple, los niveles de glucosa elevados de forma crónica, o sea, la hiperglicemia crónica conlleva aquella formación de productos finales de glicosilación avanzada. Si ustedes recuerdan, en videos previos habíamos mencionado que estos productos se dan con la formación de glucosa o la unión de glucosa con proteínas como el colágeno, la hemoglobina, proteínas que se encuentran a nivel de los axones de los nervios o a nivel del endotelio vascular. Como resultado va a ocasionar un daño en los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar y de nutrir a estos nervios. Cuando aparece esto, va a aumentar la permeabilidad vascular y va a disminuir el flujo sanguíneo, que ocasiona isquemia en estos nervios. Este daño directo no solo a los nervios, sino que a los vasos sanguíneos va a producir disfunción y muerte de las neuronas, que a su vez va a alterar la conducción nerviosa. Además, estos productos finales de glicosilación avanzadas también están involucrados en la producción de radicales libres, activando la inflamación celular y activando el estrés oxidativo, que esto va a ocasionar un daño progresivo a nivel de las neuronas. Todos estos factores se van a sumar para finalmente conducir a una neuropatía diabética. A continuación pasaremos al segundo mecanismo de daño nervioso, que es la vía del sorbitol. Cuando hay un exceso de glucosa, como en la diabetes, una parte de esta glucosa va a entrar a una vía alterna, que es la vía del sorbitol. En esta vía, la glucosa se va a convertir en sorbitol por medio de la enzima aldolasa reductasa. A su vez, este sorbitol puede convertirse en fructosa por medio de la enzima sorbitol deshidrogenasa. El problema es que esta vía puede activarse en exceso, especialmente en los nervios, en la retina, en el riñón y específicamente en las células nerviosas. La acumulación del sorbitol va a ocasionar que haya un aumento de la osmolaridad intracelular. Cuando hay un aumento de la osmolaridad intracelular, esto va a favorecer que haya entrada de agua y va a producir edema de la célula nerviosa. El edema va a afectar principalmente a la célula de Schwann, que es una célula que se encuentra recubriendo a los axones periféricos y es la encargada de producir la mielina. Entonces, cuando hay un daño directo a la célula de Schwann, esto va a resultar en una disminución de la conducción nerviosa, porque va a haber un daño
a nivel de lo que es la capa de mielina. Otro dato clave es que en esta vía vamos a ver que en el momento en que la glucosa pasa de glucosa a sorbitol, va a haber o va a consumirse el NADPH, que es un sustrato que normalmente protege contra el estrés oxidativo. Entonces se puede decir que en conjunto la vía del sorbitol va a producir neuropatía diabética mediante no solamente la acumulación del sorbitol, que va a producir edema celular de las células de Schwann, va a haber daño de estas células, entonces va a haber desmielinización y va a haber disminución de la conducción nerviosa y va a haber estrés oxidativo porque va a consumirse el NADPH, lo que va a ocasionar mayor daño neuronal. Clínicamente esto se va a manifestar en pérdida de la sensibilidad, parestesias y dolor neuropático. Ahora que ya discutimos la fisiopatología de la neuropatía diabética, nos vamos a adentrar en los tipos de neuropatía. La principal es la polineuropatía simétrica distal. En esta forma va a haber una afectación bilateral de los pies y luego de las manos en un patrón que se denomina en guante y calcetín. En estos pacientes va a haber una afectación de estas fibras distales, ya que estas son más propensas al daño metabólico producido por la hiperglicemia crónica. Por eso los síntomas van a empezar en las extremidades distales, que son los pies y las manos. En primer lugar, las fibras que van a comenzar a dañarse son las fibras sensoriales más pequeñas. Estas son las encargadas de transmitir sensaciones dolorosas y también de transmitir sensaciones en cuanto a la sensibilidad térmica, o sea, el frío, el calor. Esto se va a traducir en ciertas manifestaciones como por ejemplo la sensación de hormigueo, ardor de predominio nocturno, especialmente en las manos, un dolor tipo quemante y en estadios más avanzados una pérdida de la sensibilidad. Esto es lo más peligroso porque cuando hay una pérdida de la sensación dolorosa, esto ocasiona que haya un mayor riesgo en el desarrollo de las úlceras. Cuando va progresando, la neuropatía va a ir afectando fibras sensoriales más grandes, que estas son las encargadas de transmitir las sensaciones de tacto fino, vibración, propiocepción, y en etapas más avanzadas puede haber también un daño de fibras motoras, lo que va a predisponer a alteraciones en la marcha con un mayor riesgo de caídas, especialmente en adultos mayores. También va a haber atrofia muscular, que va a predisponer a que haya un debilitamiento de los músculos, y va a haber también una pérdida de los reflejos osteotendinosos, especialmente en un inicio el reflejo aquileo, después el reflejo rotuliano y progresivamente. Además, debido a estas alteraciones en la marcha, va a haber una alteración en la distribución del peso corporal, específicamente a nivel de lo que es la cabeza de los metatarsianos y de la región plantar, lo que también va a predisponer a un aumento en el riesgo de úlceras. También pueden aparecer en esta neuropatía síntomas autonómicos, que es producto del daño a las fibras autónomas. Estas son encargadas de regular el flujo sanguíneo que llega a las extremidades y también pueden ocasionar anhidrosis. La anhidrosis es una disminución de la sudoración. Cuando hay disminución de la sudoración, esto va a producir que estos pacientes presenten una mayor resequedad en estas porciones, lo que va a predisponer a que se formen fisuras y por lo tanto lesiones. A continuación discutiremos otro de los tipos de neuropatía más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2. Estamos hablando de la neuropatía autonómica. Esta, a diferencia de otros tipos de neuropatía, afecta funciones involuntarias de nuestro cuerpo, como aquellas que controlan la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la digestión y la micción. Generalmente esta se va a manifestar en pacientes con diabetes de larga evolución, pero obviamente pueden ocurrir ciertas excepciones en donde también se ha visto que se manifiestan dentro del primer año
de diagnosticar a un paciente con diabetes tipo 2. En primer lugar, vamos a discutir la neuropatía autonómica que va a afectar al sistema cardiovascular. Esta se va a manifestar en un inicio con una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en estadios más avanzados con taquicardia en reposo. También es común que estos pacientes se quejen de hipotensión ortostática, que esta es una caída de la presión arterial cuando un paciente pasa de estar sentado o acostado a una posición de bipedestación. Se va a definir como una disminución de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio y una disminución de la presión arterial diastólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Estos pacientes van a referir mareo, sensación sincopal al momento de levantarse. También es común la intolerancia al ejercicio y esto radica en una alteración en la fracción de eyección cardíaca. Además del sistema cardiovascular, va a haber también una afectación del sistema gastrointestinal. Una de estas es la gastroparesia, que es, en pocas palabras, un retraso en el vaciamiento gástrico. Al haber un enlentecimiento del paso del bolo alimenticio hacia el intestino, este se va a quedar durante mucho tiempo en el estómago. Entonces, estos pacientes pueden referir síntomas como náusea, vómitos, sensación de saciedad precoz y dolor epigástrico. Además, va a haber una afectación en el tránsito intestinal y pueden manifestar tanto como diarrea nocturna o estreñimiento, también incontinencia fecal y en casos raros también puede manifestarse la disfagia, que es una dificultad para deglutir. Además, estos pacientes suelen tener afectaciones de la vejiga, que esto va a ocasionar que haya una dificultad para el vaciamiento completo de la vejiga. Es por eso que en pacientes con diabetes hay una mayor probabilidad de infecciones del tracto urinario. También va a haber otros síntomas como la disfunción eréctil en los hombres, la anhidrosis distal de las extremidades, o sea, una afectación en donde va a haber una disminución de la sudoración, que eso aumenta el riesgo de resequedad en la piel, de infecciones de la piel y va a haber sudoración excesiva a nivel del tronco. En tercer lugar tenemos las neuropatías focales, que estas, a diferencia de las polineuropatías, suelen solamente comprometer un nervio específico. Estas neuropatías focales pueden ser producidas ya sea por atrapamiento nervioso, que es lo más frecuente. En este caso, el inicio de esta neuropatía va a ser lento y progresivo, y también pueden ser producidas por daño isquémico. En el caso de que sea por isquemia, el inicio va a ser brusco. En la primera imagen nosotros podemos ver que hay un compromiso de un par craneal, que es el tercer par craneal, por lo que vemos que hay una desviación ocular y también puede manifestarse con otros síntomas como diplopía o visión doble. Este tipo de neuropatía suele ser isquémica, por lo que su inicio va a ser brusco. En las imágenes de la derecha nosotros podemos ver un síndrome del túnel del carpo, que es un tipo de neuropatía donde hay compresión del nervio mediano. Esto se va a manifestar con sensación de hormigueo, dolor, debilidad de la mano. En la imagen de abajo podemos ver que hay un atrapamiento del nervio cubital a nivel del codo. Esto va a generar síntomas en el cuarto y quinto dedo, como parestesias y debilidad en la mano. Se podría decir que estas neuropatías focales son lesiones localizadas que pueden tener ya sea un inicio agudo en el caso de que sean isquémicas o un inicio progresivo cuando son por compresión nerviosa. Algo importante es que si se pueden detectar a tiempo son reversibles. A continuación discutiremos la neuropatía proximal motora, que también se le conoce como amiotrofia diabética. Este es el tipo menos frecuente de neuropatía diabética
A diferencia de la polineuropatía simétrica distal, en donde la afectación es a nivel de las extremidades distales como en las manos y en las piernas, esta va a afectar la región de los muslos y de la cadera y usualmente es asimétrica. Este cuadro suele comenzar con un dolor intenso en esta región del muslo y de la cadera que progresa posteriormente a una debilidad muscular, habitualmente afectando a los miotomas L2 a L4, que son los que inervan al cuádriceps, al músculo iliozoas y a los aductores del muslo. A medida que esto va progresando, se va a hacer más evidente las limitaciones para caminar, para levantarse de una silla o incluso para subir escaleras. La recuperación de este tipo de neuropatía suele ser algo progresivo que puede llegar a tomar varios meses. Primero va a mejorar el dolor y luego va a mejorar la debilidad muscular. Al final puede que estos pacientes presenten una debilidad residual de leve a moderada. Como ya discutimos los diferentes tipos de neuropatía diabética y su clínica característica, nos vamos a adentrar en el diagnóstico de esta patología. La buena noticia es que el diagnóstico es relativamente simple porque se basa en una adecuada anamnesis, en una adecuada exploración física. El primer paso que nosotros debemos realizar es interrogar bien al paciente. ¿Qué vamos a preguntar? Principalmente los antecedentes personales, especialmente hábitos tóxicos como tabaquismo, los años de evolución de la diabetes, el grado de control de la glucosa, si hay presencia de otras complicaciones micro o macrovasculares, características y factores desencadenantes del dolor, si es que presentan dolor, y para nosotros determinar si es un dolor neuropático, nos podemos auxiliar de un cuestionario que es el cuestionario DN4. Este es un cuestionario simple que consiste en preguntar 10 síntomas y si 3 o más son positivos, esto sugiere que es probablemente dolor neuropático desencadenado por neuropatía diabética. Dentro de estos tenemos la quemazón, la sensación de frío doloroso, las descargas eléctricas, el hormigueo, la sensación de pinchazo, de entumecimiento, el escozor, si hay hipoestesia al tacto, si hay hipoestesia al pinchazo y si hay dolor con el roce sobre la piel. A continuación pasaremos al segundo elemento importante en el diagnóstico, la exploración física. Aquí nosotros no solamente vamos a realizar una exploración física completa, sino que también un examen neurológico completo, especialmente a nivel de las extremidades. Aquí vamos a valorar los diferentes tipos de sensibilidad, la sensibilidad al dolor, al tacto, a la presión, la sensibilidad vibratoria, térmica y obviamente los reflejos osteotendinosos. La primera prueba que vamos a realizar es la prueba del monofilamento de 10 gramos, que con esta nosotros vamos a valorar la sensibilidad a la presión. Para eso es indispensable que nosotros contemos con un monofilamento de 10 gramos, que es este instrumento que ustedes ven aquí. Con este nosotros vamos a ejercer presión sobre 4 puntos que se encuentran en la planta de cada pie. El primero se va a encontrar a nivel de la falange distal del primer dedo y los demás se van a encontrar a nivel de la cabeza de los metatarsianos del primero, tercero y quinto dedo. Después nosotros le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y vamos a ejercer presión con este hasta que el monofilamento logre curvarse. Después le vamos a preguntar al paciente si logra sentir esa presión sobre cada uno de estos puntos. Si éste logra acertar 2 de cada 3 veces en cada punto, la prueba es positiva. En segundo lugar, vamos a valorar la sensibilidad vibratoria. En este caso podemos utilizar un diapasón de 128 Hz y lo vamos a hacer vibrar sobre una protuberancia ósea que puede ser la falange distal del primer dedo o puede ser a nivel de la cabeza del metatarsiano del primer dedo. Nosotros le vamos a pedir al paciente que nos indique
cuando empiece y cuando deje de sentir esa sensación de vibración. Si nosotros vemos que él deja de sentir esa vibración antes de que está ya terminado, la prueba es patológica y es muy indicativa de una neuropatía diabética. También vamos a valorar los reflejos osteotendinosos, ya que uno de los primeros reflejos que se pierde en la neuropatía diabética es el reflejo aquileo. También se pierde el reflejo rotuliano, pero es importante que nosotros hagamos una valoración de todos los reflejos de las 4 extremidades. También es importante valorar la sensibilidad térmica, y en este caso nosotros podemos utilizar el mango del martillo de reflejos o también del diapasón, y el paciente debe ser capaz de sentir la sensación de frialdad del metal. Otra prueba que debemos hacer es la sensibilidad táctil, y esta es muy fácil ya que solamente podemos utilizar una gasa de algodón y pasarla suavemente sobre la piel del paciente, y este debe ser capaz de sentir el roce del algodón sobre la piel. Y por último lugar, nosotros vamos a valorar la sensibilidad al dolor o la sensibilidad algésica. Esta se va a realizar mediante un pinchazo en el primer dedo del pie con un objeto romo, que obviamente no vaya a producir ningún tipo de lesión en el paciente. Y este debe ser capaz de diferenciar la sensación dolorosa del pinchazo con la sensación de presión con ese mismo objeto romo. A continuación discutiremos el manejo de la neuropatía diabética. Este se basa en 2 pilares fundamentales. El primero de ellos es el manejo del dolor. Aunque solamente un 20% de los pacientes con neuropatía manifiestan dolor neuropático, este suele ser de difícil control. Por eso existe una escala de manejo que nosotros podemos utilizar. Los fármacos de primera línea para este dolor neuropático suelen ser los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, la nortriptilina. También tenemos fármacos como los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina, la venlafaxina, bloqueadores de canales de calcio, como la pregabalina y la gabapentina, y también podemos utilizar terapia adjunta tópica, como los parches de lidocaína al 5%. Dentro de los fármacos de segunda línea tenemos los opioides menores como el tramadol e incluso opioides mayores como la morfina o la oxicodona. Los fármacos de tercera línea para el manejo del dolor neuropático son algunos fármacos que también actúan para el control de las convulsiones como el ácido valproico, la carbamazepina, y también tenemos los antagonistas de los receptores NMDA como la memantina. Es importante recordar que estos pacientes no se suelen manejar con antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque acordémonos que estos tienen un alto riesgo de nefrotoxicidad, y estos pacientes, además de presentar neuropatía diabética, pueden presentar otras complicaciones microvasculares propias de la diabetes como la nefropatía diabética. El segundo pilar fundamental para el manejo de la neuropatía diabética consiste no solamente en un adecuado control de la glucosa en sangre, sino que también en un adecuado manejo o control de comorbilidades y factores de riesgo. Recordemos que en pacientes diabéticos se espera mantener un nivel de hemoglobina glicosilada menor o igual a un 7%. Obviamente esto nosotros lo vamos a individualizar según cada caso. También verificar una adecuada adherencia al tratamiento farmacológico para la diabetes, y siempre motivar a los pacientes a mantener una dieta adecuada y ejercicio semanal. También esperaríamos que en estos pacientes se mantenga un buen control de comorbilidades como la hipertensión arterial. La meta de presión arterial es menor a 130-80 milímetros de mercurio. Y recordemos que también se debe mantener un adecuado control de las dislipidemias
y en todo paciente con diabetes mayor o igual a 40 años de edad, siempre se debe iniciar el uso de estatinas independientemente de los niveles de colesterol y de triglicéridos. Ahora nos adentraremos en la prevención de esta patología. Primero, es importante hablar del tamizaje de la neuropatía diabética y por qué es importante. Este se debe realizar a partir que nosotros diagnosticamos a un paciente con diabetes tipo 2 y a los 5 años en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque en un inicio la neuropatía diabética puede ser una complicación silenciosa. Entonces siempre desde que nosotros diagnosticamos al paciente con diabetes tipo 2, siempre debemos hacer una evaluación física completa, enfocándonos en las pruebas que ya habíamos mencionado anteriormente, como la prueba del monofilamento de 10 gramos, evaluar la sensibilidad a la vibración, la sensibilidad algésica, exploración clínica de los pies, y posteriormente debemos hacer eso anualmente. ¿verdad? Estas son pruebas simples, rápidas y que se pueden hacer en la consulta, porque recordemos que una detección temprana permite prevenir úlceras, prevenir infecciones y reducir el índice de amputaciones, porque en la neuropatía diabética, si nosotros diagnosticamos a tiempo, se puede cambiar de forma completa el pronóstico del paciente. Con esto concluimos otro video sobre la diabetes. No olvides darle like y suscribirte para más contenido. Y también recuerda revisar los temas de nefropatía y retinopatía diabética que ya están subidos en el canal.